Hermanos míos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis a bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. Y, sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que os impusieron? ¿Cumplís la ley soberana que enuncia la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente. Pero si mostráis favoritismos, cometéis un pecado y la ley prueba vuestro delito. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. ¿Podemos conocer quién es Jesús? Sí. Plenamente, también. Las personas que tengan en su interior el deseo de conocer a Cristo, ese deseo puesto por Dios, ¿pueden conocer a Jesús plenamente? Sí. La pregunta es, ¿cómo? Y esta es la pregunta decisiva. Si no contestamos bien esta pregunta, vamos a tener una idea de Cristo incompleta e incluso desfigurada, con elementos verdaderos, pero desfigurada. Y esto no es bueno. Fijaos que Jesús revela
su identidad a sus discípulos. Y es entre sus discípulos donde surge la respuesta a la pregunta de Jesús. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, quien, movido por Dios, responde a la pregunta, tú eres el Mesías. No podemos conocer a Jesús plenamente al margen de la comunidad de los discípulos de Jesús, al margen de Pedro y los sucesores de Pedro. Esta es una enseñanza importantísima. No podemos conocer a Cristo plenamente al margen de la Iglesia, al margen de la comunión con Pedro, los sucesores de Pedro, los papas y los obispos en comunión con Pedro y sus sucesores. No podemos decir Cristo sí, Iglesia no. Jesús manifiesta su identidad a sus discípulos y es en el contexto de la comunidad donde nosotros podemos conocer plenamente quién es Jesús. Fijaos que Jesús dice, ¿quién dice la gente? Podemos hablar de tres grupos. Cuando uno lee el Evangelio y se da cuenta quiénes buscan a Jesús, vemos la gente, los discípulos y dentro de los discípulos los apóstoles, el círculo más cercano a Jesús. La gente, aquellas personas que no pertenecen a esa comunidad de discípulos. ¿Qué dice la gente? Aquellos que no están conmigo, que no conviven conmigo día y noche como lo estáis haciendo vosotros. La gente, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la gente tiene una idea más o menos acertada de quién es Jesús, porque realmente Jesús, el Hijo de Dios, predica con el espíritu de Elías. Realmente Jesús continúa y lleva a plenitud la misión de Juan Bautista, de invitar a la conversión. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Esto es muy importante, porque nos encontramos hoy en día con muchas personas, no las juzgo, pero que parece ser que tienen como la ciencia infusa, saben quién es Dios, quién es Jesucristo, todo acerca de Dios, de su plan de salvación al margen de la Iglesia e incluso al margen de la Sagrada Escritura. Es como que implícitamente la gente, estas personas nos dijeran, yo soy la verdad, lo único que tengo que hacer es descubrirla. Yo soy la verdad está dentro de mí y yo tengo que sacarla a flote. Esto es una herejía, el gnosticismo, que nació en el siglo I y que no ha desaparecido del todo. Bueno, muy importante esta cuestión. Primera parte, Jesús nos dice quién es Él. Inmediatamente dice su misión. ¿Quién soy yo? Su identidad y luego su misión. ¿A qué ha venido Jesús? Entonces empieza a explicar a sus discípulos cómo es su mesianismo. Porque en tiempos de Jesús había la idea de que el Mesías era una persona política que iba a liberar a Israel del yugo romano. Una visión muy política del Mesías. Y Jesús empieza a clarificar quién es el Mesías. ¿Quién soy yo que soy el Mesías? ¿Para qué he venido? El Señor dice,
el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesús dice, yo he venido para que dando mi vida por la humanidad tenga el perdón de sus pecados y tenga vida eterna. Y para eso tengo que sufrir mucho. Ahora bien, a no todo el mundo le sienta bien la lógica de Jesús. Pedro inmediatamente se opone. Yo no puedo concebir que el Mesías, el Salvador, tenga que conseguir nuestra redención por este camino, el camino de la cruz, el camino de la humillación. Y entonces inmediatamente Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Nos encontramos también con personas, incluso con católicos creyentes que se oponen a la cruz de Cristo y por tanto se hacen amigos del demonio. Nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de los planes de Dios, de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de la lógica de Dios, y nos hacemos amigos del demonio. ¿Qué es lo que nos enseña este Evangelio? Que tenemos que, si queremos aceptar la salvación, esa salvación que Jesús nos trae, tenemos que adecuarnos a la lógica de Dios, que no es la lógica del mundo, que no es nuestra lógica. Y no hay otro camino, no hay otro camino, el de la salvación, que aceptar la cruz, el camino que el Señor nos ha mostrado. Este es el Mesías que nos trae la salvación. No es el Mesías político. Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, eso es lo más importante, y darnos la vida eterna. La felicidad plena está en la otra vida. Pues que el Señor nos ayude a vivir nuestra fe en la Iglesia, con los discípulos de Jesús, en la tradición de la Iglesia, y que podamos poco a poco ajustarnos a la lógica de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios son perfectos. Acendrada es la senda del Señor, dice el Salmo. Los caminos de Dios son perfectos. A veces es muy difícil entender al Señor, pero si haces un acto de fe y haces su voluntad, podrás entenderle poco a poco y entender al final que ese era el camino mejor para nuestra salvación. Que así sea.